Apocalipsis 9, versículos del 17 al 21. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Llegamos a este capítulo 8 de Apocalipsis y nos hemos ido introduciendo poco a poco en un texto que se va aparentemente complicando. Bueno, tal vez tenga que quitar el aparentemente, porque el texto se va complicando y va subiendo en cuanto a la intensidad de lo que el texto va enseñando. Terminamos de reflexionar en los primeros versículos del capítulo 8 y al concluir la media hora de silencio, durante este momento en el que se entregan las 7 trompetas y se elevan las oraciones de los santos, la visión de Juan de Patmos rompe el silencio y se procede a tocar las trompetas. Este toque de trompetas tiene que ver con lo que sucede a continuación de esta apertura del 7º sello. De hecho, podemos ir observando cómo hay 7 sellos, 7 trompetas y más adelante vamos a encontrar 7 copas. Y la 7ª copa va a abrir, las copas, van a abrirse justo después de la 7ª trompeta. Algo así como una estructura muy bien diseñada en el libro de Apocalipsis, en el que primero tenemos los sellos, se abren los primeros 6 sellos, cuando aparece el 7º sello, entonces se abren las 7 trompetas, después de que se abre la 7ª trompeta, se abren las 7 copas. Y esto es lo que se ha denominado una arquitectura de Apocalipsis. De hecho, por ahí hay un libro que se llama justo así, La arquitectura de Apocalipsis. Todos aquellos de mis hermanos y hermanas que son arquitectos, seguramente les va a interesar este libro porque habla de las columnas y de cómo se va estructurando justamente el libro de Apocalipsis. Así que llegamos al 7º sello, se abre el sello, se hace el silencio y después del silencio vienen las trompetas. Las trompetas son descritas de una forma simétrica, son breves y forman un conjunto. Todas y cada una pueden ir revisándose en conjunto. Lo interesante y lo importante que anuncia el texto es que al tocar las trompetas se desatan lo que denominaríamos plagas que azotan sucesivamente a la creación. Podríamos definir todo el capítulo 8, lo que resta del capítulo 8 y lo que resta del capítulo 9, donde aparecen estas trompetas, donde los sucesos empiezan a desatarse en plagas que primero, la primera trompeta afecta a la tierra, la segunda trompeta afecta al mar, la tercera los ríos y sus fuentes y la cuarta trompeta a los astros. Todo esto tiene que ver con la creación. Después, la siguiente trompeta, la quinta trompeta, desata poderes demoníacos. Luego, la siguiente trompeta, la sexta trompeta, desata seres espirituales. Aproximadamente, dice el texto, 200 millones de jinetes a caballo. Y finalmente, como pasó con los sellos,
entre la sexta y la séptima trompeta aparece un interludio en 2 tiempos. Este interludio en 2 tiempos se da en el capítulo 11, y ahí aparecen justamente estos interludios para terminar justamente con la última trompeta. Estas trompetas, amados hermanos, son secuencias similares a los 7 sellos. Y digo similares porque en realidad no son iguales. La trompeta se usa en este caso para dar anuncios importantes. Para nosotros y para el libro de Apocalipsis, las trompetas son advertencias. Las trompetas que tocan los ángeles anuncian que Dios intervendrá. Cuando entramos a este texto y a estas trompetas, hay varios problemas que enfrentamos. Además de todas las interpretaciones que ya existen, cuando leemos el texto enfrentamos problemas serios. Es difícil leer sin pensar en que estos sucesos ocurren de manera cronológica dentro de la historia humana. De hecho, la interpretación más común tiene que ver justo con eso, con sucesos que ocurren de manera cronológica. Tal pareciera que cuando leemos estos textos, lo que estamos leyendo son sucesos que primero se desata uno, de inmediato el otro y así sucesivamente. Sin embargo, el texto en realidad no nos da la posibilidad de ver la cronología con la que suceden. Por otro lado, otro problema que tenemos es que interpretemos tanto los sellos como las trompetas y como las copas como sucesos idénticos. No lo son, sino que cada uno va aumentando en intensidad los juicios que Dios ha ido estableciendo. Así que entonces, cuando nosotros vemos esto en el texto, nos enfrentamos al problema de los problemas en este pasaje. Y es, ¿cómo vamos a interpretar estas trompetas? ¿Como sucesos reales e históricos o como una imagen detallada y apocalíptica de la destrucción de los reinos y de la restauración del reino de Dios? Este es el verdadero problema cuando nos enfrentamos a este texto. Muchos, y yo diría la mayoría, se ha ido pensando en que son sucesos históricos. Pero una posible interpretación es justamente como sucesos que detalladamente se explican, pero que son apocalípticos y que están hablando de la destrucción que se ha hecho, que se ha ido desarrollando de los reinos alternos al reino del Señor. El planteamiento y el problema del texto es que cuando nosotros lo leemos encontramos a Abadón, el destructor. Y entonces tendremos que plantearnos, ¿Dios es constructor o destructor? ¿Cómo podría Dios permitir la destrucción de su propia creación? Hay complicaciones en el texto. Sin embargo, el interpretarlos desde la perspectiva de una imagen detallada apocalíptica, de esta destrucción de los reinos y de la construcción del reino del Señor, nos hace recordar que tenemos un Dios al cual sabemos que es amor, que es santo y justo. Pero para algunos, el hecho de pensar en Dios de esta manera no significa que no sea un Dios de juicio. Para otros, estas imágenes se pueden volver chocantes y de alguna manera encontramos a un Dios que realiza actividades o cosas que pueden ser verdaderamente complejas para el entendimiento humano. Solamente quiero recordarles que nosotros creemos en un Dios que entregó su vida al escándalo de la cruz. Y si este Dios que entregó su vida al escándalo de la cruz como un asunto verdaderamente complejo de entender, no sería difícil entender estas imágenes apocalípticas que tenemos delante de nosotros. No podríamos de ninguna manera pensar que estas imágenes nos dan la percepción de un Dios que solamente destruye, sino a un Dios que no se hace de la vista gorda ante el pecado, ante los abusos, la injusticia y los poderes promotores de todo tipo de injusticias.
Este Dios es un Dios que escucha las oraciones de su pueblo y es un Dios que en medio de la injusticia va necesariamente a actuar. Y actuar en favor no solamente de la humanidad, sino en favor de lo que Él ya ha decretado, en favor de lo que Él ha construido y que nosotros como seres humanos nos hemos encargado de destruir. No solo con nuestra inteligencia, no solo con nuestros avances, entre comillas, sino también con un poco de ayuda del enemigo, del destructor. ¿Cómo tendríamos entonces que interpretar Apocalipsis? Me parece, hermanos, que en este capítulo llegamos a un punto que es muy importante. Este texto de Apocalipsis lo tenemos que interpretar como desde el principio lo hemos interpretado, como una visión, no como una predicción. Y en eso hay una enorme diferencia. Aunque revela eventos futuros, son más bien descripciones teológicas de una realidad. Al leer el texto no podemos ver estos sucesos como acontecimientos literales en el futuro. Prácticamente cuando nosotros revisamos el texto, lo que nosotros vemos de manera verdaderamente relevante es que los verbos están establecidos en pasado. Miren lo que dice el capítulo 8, versículo 7. Dice la Biblia: el primer ángel tocó la trompeta, no tocará la trompeta. Dice, y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Se percatan cómo en el propio lenguaje no está hablando específicamente de una predicción, no sucederá, sino que en la visión lo que está describiendo Juan de Patmos es sucedió, es lo que vi. Y eso me parece sumamente relevante cuando nosotros nos enfrentamos al texto. El único texto que tenemos dentro de las trompetas, dentro de las siete trompetas, en el que no se utiliza este lenguaje, sino que sí se utiliza un lenguaje hacia el futuro, es el capítulo 8 en el versículo 7. Y el ángel tomó el incensario, capítulo 9, versículo 6. Dice la Escritura: y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Este es el único texto que tenemos en todas las trompetas que no utiliza este lenguaje del pasado, sino que utiliza un lenguaje de futuro. Y es una alusión exacta a Oseas capítulo 10, versículo 8. Así que las conclusiones temporales de futuro realmente están lejos del texto. Solamente hay una referencia al futuro. Por el otro lado, además del lenguaje, tenemos otro tema importante. Resulta que muchos detalles de los que aparecen aquí son detalles prácticamente imposibles de realizar. Por ejemplo, ya lo leímos, en el versículo 7 se habla de la mezcla entre granizo y fuego. Se habla también de la caída de una estrella sobre la tercera parte de los ríos y las fuentes del mundo. Y si vamos revisando uno a uno, vamos a encontrar cómo hay una imposibilidad físicamente hablando, lógicamente hablando, de lo que está describiendo. Por supuesto, yo sé que algunos dirán, estamos hablando de Dios y Dios puede hacer todo lo que quiera. Pero recuerden ustedes que los milagros son excepcionales. Y en el hecho de que los milagros son excepcionales, Dios mismo rige todas las cosas que realiza de acuerdo a lo que ya ha establecido en su creación. Sí, sabemos que Dios hace milagros. Sin embargo, no olvidemos que desde el principio, desde el capítulo 1, cuando empezamos el libro de Apocalipsis, recordamos que el texto dice bienaventurados los que oyen, pero también los que guardan.
Esta idea de oír y guardar tiene que ver con cosas que son posibles desde la perspectiva no solo de Dios, sino también de los seres humanos. Así que los detalles también resultan difíciles de interpretar. Para muchos, y esta es una tercera posibilidad que tenemos que considerar en la interpretación, para muchos, este texto, todo lo que tiene que ver con las trompetas, está íntimamente relacionado, y sobre todo desde la perspectiva teológica, con las plagas de Egipto. Hay una relación sistemática con el libro del Éxodo y parece que sería esta una clave muy importante en cuanto a la interpretación de todo lo que tiene que ver con las trompetas. Los lectores del primer siglo evidentemente podían entender como el nuevo Israel al pueblo de Dios que estaba siendo perseguido, pero en lugar de Egipto estaban viviendo en Roma. Jesucristo sería su nuevo Moisés, su Moisés escatológico que los llevaría a la salvación. Y este éxodo los llevaría a la libertad completa y absoluta en Dios, que está junto al reino de Dios en su trono. El sentido básico entonces es que así como las plagas estaban conduciendo al éxodo de Egipto, así también las trompetas conducen a la liberación definitiva. Pero, aunado a esto, es muy importante decir que aunque las plagas se desencadenan por el toque de las trompetas, en realidad lo que vamos nosotros a ver es cómo este desarrollo de las plagas es una realidad parcial, porque tiene la finalidad de dejar espacio al arrepentimiento. Se ha escrito y se ha escrito mucho al respecto sobre lo que aconteció en Egipto. Y cada plaga, lo único que sucedía es que daba espacio para que los egipcios pudieran arrepentirse. No se trataba, según se entiende teológicamente, las plagas de acabar con el pueblo de egipcio, sino al contrario, que el pueblo de Egipto volviera al Señor. Por eso es que las plagas y las trompetas se vuelven en una amonestación progresiva, con el único objetivo de producir arrepentimiento y la búsqueda de Dios. Ese era, desde la perspectiva teológica, el objetivo de tocar a Egipto e incluso de tocar a Canaán. Las trompetas y las copas son en realidad un llamado amoroso del Señor. Y una última cosa, una quinta cosa que es importante en cuanto a la interpretación, es que hay una teología bíblica de la creación. La creación, nosotros sabemos y hemos aprendido en nuestras clases de escuela dominical, y lo aprendimos desde catecúmenos, que la creación es la revelación natural de Dios. No hay lenguaje y sin embargo manifiesta la gloria del Señor. Pero su juicio y su justicia tienen que ver con el orden del universo. Cuando Adán y Eva estaban en el orden de Dios, estaban en una buena relación con Dios y con la creación. Cuando esta relación se interrumpe, entonces no solo pierden una buena relación con Dios, sino además se pierde la buena relación con la creación. Y entonces, en lugar de acercarnos por bendición a Dios e incluso a la creación, lo que hemos estado haciendo en todos los siglos es alejarnos de la bendición de pertenecer al Señor. La creación entonces, de alguna forma, se convierte en esta voz silenciosa que nos sigue recordando que Dios no solo está ahí, sino que Dios ama a su creación. Pero los seres humanos hemos insistido en alejarnos de Dios y tomar en algunos casos a la creación como nuestro ídolo. Y hemos adorado a la creación, dice el apóstol Pablo, antes que el Creador. Cuando esto sucede, entonces el aparente hogar seguro que tenemos en la creación se ve conmovido. Y Dios, que habla a través de su creación, también hace que tiemble eso que creemos nosotros seguro.
Estas son las dificultades que se observan cuando llegamos a interpretar el texto. Pero, ¿cómo traducimos todo esto a nuestra circunstancia real? ¿Cómo nos sirve y de qué nos sirve todo lo que tiene que ver con las trompetas y todas las dificultades que enfrentamos al leer el texto para nuestra vida cotidiana? Hay por lo menos 3 o 4 cosas que me parece nos anuncia todo lo que tiene que ver con las trompetas, con por lo menos las primeras 6 trompetas. Y hoy vamos a revisar capítulo 8 y capítulo 9. Lo primero que sucede y que tenemos que aprender cuando vemos el texto de las trompetas es que alejarse de Dios causa amargura. Después de las primeras 3 trompetas viene desde la perspectiva teológica, este concepto que me parece fundamental cuando hablamos de las trompetas. Versículo 11 del capítulo 8. Dice la Escritura: y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Pasan las primeras 3 trompetas, y en estas primeras 3 trompetas viene el caos en la creación. Y en medio de este caos, el hombre empieza a vivir lejos de Dios. Y entonces, al empezar a vivir lejos de Dios, empieza a descubrir la amargura de abandonar a Dios. Estos hechos del capítulo 8 y del capítulo 9 que tienen que ver con las trompetas, entonces, no están viéndose solamente como hechos futuros, sino como hechos que iniciaron desde el momento en el que el hombre decidió alejarse de Dios. Desde ese momento las trompetas se tocaron, y desde ese momento lo que ha ido sucediendo es que la creación ha ido gimiendo, como dice justamente la Escritura. Y hemos ido experimentando cómo alejarnos de Dios nos lleva a vivir una vida simple y sencillamente de amargura. La figura del ajenjo aquí es, de alguna forma, un significado de las consecuencias mismas de la rebeldía contra Dios. Es el juicio de Dios. Es de alguna forma como el pueblo del Señor y como todos aquellos que nos alejamos del Señor podemos vivir en amargura. ¿Conocen ustedes a gente amargada? ¿Conoces gente amargada? Espero que no seas tú. Pero este asunto de la gente amargada parece que tienen como en la boca un limón permanente, ¿no es cierto? Y siempre están amargados. Lo contrario de la vida cristiana cercana a Dios es que estamos siempre en medio de las fuentes de agua viva. Eso dice el capítulo 7, versículo 17. Antes de empezar justo el tema de las trompetas, el versículo 17 del capítulo anterior dice: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. El lugar donde está Dios, el permanecer justo en la presencia de Dios, nos da exactamente lo contrario a la amargura. Exactamente lo contrario a la amargura. Así que cuando encontramos a un cristiano amargado, lo que tenemos que pensar seriamente es si de verdad su corazón está inclinado hacia el Señor. No porque sea amargado, porque hay muchas razones y muchos motivos en este mundo para amargarse, muchos. Pero ese no es el tema. El tema del creyente es que cuando está inclinado al Señor, entonces las fuentes de agua viva corren, dice la Escritura, por su interior. La amargura no tiene nada que ver con el creyente cercano al Señor. Alejarse de Dios, entonces, nos lleva justamente a la amargura. Y cuando nosotros revisamos el libro de Éxodo, y como les decía, esta es una piedra angular para estos textos, los textos del Éxodo, recordamos cómo el pueblo salió de Egipto y llegó a un lugar que ellos mismos denominaron Mara, porque sus aguas eran amargas. Y entonces, en Éxodo capítulo 15, nosotros observamos cómo el Señor le dice a Moisés: tira ese árbol sobre las aguas, y cuando el árbol cae en las aguas, cuando la madera cae en las aguas se transforman
en aguas dulces, en aguas potables, listas para beber. ¿No te parece que el árbol tiene algo que ver con la madera de la cruz? El único que puede transformar la amargura en el corazón de las personas es Jesucristo en su vida. Por eso es que el Salmo 1 nos habla acerca de esa figura del árbol que está plantado en aguas, en las corrientes, que todo lo que hace, dice el texto, prosperará. La amargura entonces está alejada totalmente de aquellos que seguimos al Señor. La rebeldía humana tiene el efecto inverso, transforma las aguas de dulces a amargas y además el texto enseña que también son venenosas. Cuando el trono de Dios está en el centro de nuestra vida, entonces fluyen ríos refrescantes de nuestro interior. Y la amargura, amados hermanos, no puede ser voluntad de Dios. Después de las 3 trompetas, lo que dice el texto es, la gente, las personas estaban viviendo en amargura. ¿Qué nos enseñan las trompetas? Lo que nos enseña es que todas las dificultades que podemos enfrentar, todo lo que la creación está gimiendo puede llevar a los seres humanos a la amargura, pero estar en la presencia de Dios nos lleva a aguas frescas. Querer vivir, amados hermanos, sin Dios o contar con Dios es abandonar los manantiales de vida y beber de pozos contaminados. Posiblemente la gente amargada que tú conozcas es gente que sigue bebiendo del pozo de aguas amargas, y todo lo que pasa en la creación y todo lo que sucede a su alrededor, lo único que genera es más amargura en su corazón. La segunda cosa que nos enseña este texto, amados hermanos, es que el abismo, el mal y el diablo existe. Eso es una cosa que yo sé que suena chocante, pero no podemos cambiar lo que dice el texto y tenemos que entender lo que dice el texto. Yo he dicho que en muchos de mis mensajes no hablo de Satanás y no hablo porque yo no hablo de los perdedores. Él está vencido. Pero hay una realidad en el texto de Apocalipsis respecto a estas fuerzas del infierno que de alguna forma intentan prevalecer en contra del reino de Dios. Y esto se traduce en el libro de Apocalipsis con los ayes que se llaman. Versículo 13 del capítulo 8. Y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Ya vinieron las 5 trompetas y las 3 que vienen dicen lo único que generan es un ay. La naturaleza misma, hermanos, que se presenta aquí en una forma de águila, porque cuando ustedes vean otras traducciones van a ver que en el versículo 13, el ángel que aparece en la versión 60, en las nuevas traducciones se aparece como águila. Y hay una explicación simple y voy a tomar 2 minutos para explicar. Resulta que cuando se traduce la revisión 60, se tienen documentos antiguos y a través de esos documentos antiguos se concluye que este personaje es un ángel. Cuando se traducen las últimas versiones que tenemos de la Escritura, hay arqueológicamente algunos descubrimientos que tienen documentos escritos mucho más antiguos que los de la Reina Valera 60, y en esos documentos más antiguos se privilegia un águila. Entonces, en las nuevas versiones aparece águila y en las antiguas versiones aparece ángel. Por un proceso meramente científico, lo que nosotros debemos privilegiar es la palabra águila. Eso es lo que debemos privilegiar aquí. Entonces, la misma creación advierte que los oponentes de Dios tienen que prestar atención a estas señales que están pasando y que son inconfundibles y que de alguna forma comunican algo. El águila es un ave de rapiña, así que cuando nosotros vemos un águila, ¿qué es lo que pensamos? Algo descompuesto hay por ahí. O una presa específica hay por ahí.
Porque las aves, este tipo de aves, aparecen solo cuando algo está pasando. Así que si yo veo un águila y tengo como mascota a un perrito que parece ratón, tengo que guardar a mi perrito, porque el águila está ahí. La advertencia de la naturaleza es fundamental. Así que cuando viene esta advertencia, dice, tienen que observarla, porque hay una posibilidad de un juicio que hay alrededor y que tenemos que estar atentos a estas señales. Lo que sigue entonces, las siguientes trompetas van a producir un ay, que se intensifica con el drama que va a venir a continuación. Y ahora ya no será la naturaleza, sino ahora viene del abismo de donde vendrá el juicio. Capítulo 9, a partir del versículo 1 en adelante. La imagen, hermanos, esta imagen de los abismos abriéndose, pretenden demostrarnos que el mal es tan enorme y tan poderoso que sobrepasa la capacidad humana para resolverlo. Es un mal irracional, es un mal inexplicable, es un mal incorregible. Y de estos males hemos vivido y experimentado como seres humanos una tras otra. Lo que hemos vivido como seres humanos es que el siglo de las luces o el denominado siglo de las luces no fue otra cosa más que un siglo cada vez más oscuro. La Guerra Fría calcinó nuestros corazones. Las más esperanzadoras democracias se convirtieron en las más absurdas dictaduras. Y así, hermanos, el mal cada vez se vuelve más profundo. Es demoníaco, pero es superior a nosotros como seres humanos. Y por eso es que lo único que logramos exclamar es ¡ay! No hay explicación alguna. No alcanzan las palabras para que la catástrofe sea explicada de manera adecuada. Pero esta catástrofe, desde la perspectiva del libro de Apocalipsis, nos debe llevar a confiar en Dios, no en nosotros mismos. Estas catástrofes de proporciones cósmicas nos deben llevar a entender que no podemos. Yo estoy seguro que has vivido un terremoto. Y lo único que nos queda en el terremoto es elevar una plegaria a nuestro Dios. Porque no hay nada que podamos hacer. No existe en nuestras manos una posibilidad por parar eso que se convertiría probablemente en una catástrofe. Lo que las catástrofes nos recuerdan es que sin Dios no podemos vivir, pero también nos enseñan que sin Dios no podemos morir. Es evidente que sin Dios no podemos vivir, pero no siempre pensamos que sin Dios tampoco podemos morir. Para el creyente, amados hermanos, la muerte no es un escape al dolor, es una invitación a la vida. Cuando nosotros leemos el capítulo 9 de Apocalipsis y específicamente en el versículo 6 dice: y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Para el creyente, amados hermanos, la muerte no es un escape al dolor, es una invitación a la vida. Y si bien podemos morir en medio del dolor, la muerte no solo se convierte en un alivio, sino que para el creyente es mucho más que un alivio. Para el creyente es partir y estar con Cristo, lo cual, decía Pablo, es muchísimo mejor. Morir, amados hermanos, es ir al encuentro de aquel que amamos sin haberlo visto. Es recibir ese abrazo que tanto anhelamos. Es llegar a ese lugar prometido y llegar como vencedores. La vida, amados hermanos, sin Dios es una vida sin fundamento, pero además sin firmamento. No tenemos en qué pararnos, pero tampoco tenemos hacia dónde mirar. No tenemos estrellas que mirar. No existe la posibilidad de ver un más allá en el cielo. Cuando no tienes a Dios, entonces no hay fundamento, pero tampoco firmamento. La vida, amados hermanos, sin Dios es un desierto árido y terrible. Es una vida sin agua.
es una vida sin pájaros, es una vida sin luz. Lo que nos enseña entonces, de manera fundamental este texto, es que vivir sin Dios no nos permite vivir la vida que el Señor ha destinado para nosotros. La tercera cosa que aprendemos en estos textos de las trompetas es que en medio de las peores calamidades, sus hijos, los hijos de Dios, siempre estamos cuidados. Y que alguien, por favor, escriba amén. ¿Ven cuántos amenes hay aquí? Todavía faltan algunos. Pero miren lo que dice el texto. Y después van a ver si no le ponen amén. Miren lo que dice el texto, capítulo 9, versículo 4. Y se le mandó que no dañase a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿Notan ustedes lo que dice? Solamente a los que no, solamente dice el texto, a ninguno de los hombres que no tuviese el sello de Dios en sus frentes. En medio de las peores calamidades, otra vez, como en los capítulos anteriores, el cuidado de Dios sobre su pueblo. Todo aquel que estaba siendo sellado, todo aquel que tenía la marca de Dios en su frente, no le iba a pasar absolutamente nada. Y esto recuerda otra vez el Éxodo. Recuerda el momento de las plagas, donde Dios enviaba las plagas a Egipto, pero ninguna de las plagas tocaba a su pueblo. El sello en este libro y desde el Éxodo es una marca de dependencia y protección. Esa es la razón por la cual separan los sellos, capítulo 7, para sellar a los 144,000, porque tenía que protegerlos de lo que venía en el último sello y en las trompetas. Lo que estamos encontrando en el capítulo 8 es la promesa cumplida del capítulo 7 cuando se sellan a los 144,000. De los abismos surgen todos los poderes demoníacos, pero no te podrán dañar. La lógica narrativa del Apocalipsis muestra una acción de Dios en nuestra vida. Es una narrativa altamente alegórica, pero que se aplica fundamentalmente al pueblo de Dios. Pase lo que pase, y aunque el infierno se abra, el pueblo de Dios será protegido por su Señor. Hay poderes perturbadores que ocupan mucho más de lo que nosotros creeríamos que deberían ocupar, y sin embargo, ante eso el Señor te cuida y te protege. La historia de la humanidad nos ha descubierto que estos poderes, incluso demoníacos, ocupan lugares importantes en el gobierno de la humanidad. Pero estos gobiernos, estos poderes perturbadores no ocupan nuestra visión. Eso es lo que enseña el texto. Son poderes esencialmente egoístas y mentirosos, monstruosos, pero nuestra vista no puede fijarse en ellos, sino más bien, como cantamos, fijamos nuestros ojos en Cristo. Los denunciamos, sí, pero nunca, jamás los dotamos del poder de nuestra mirada. Nuestra mirada está en Jesucristo. Y estén los poderes que estén, nosotros reconocemos que el más grande y alto poder es Jesucristo en nuestra vida. Cuando leemos estos textos de Apocalipsis, lo que nosotros encontramos es muchos zigzags. Pero al final del camino, el que está ahí esperándonos es el Señor. Aunque esta vida parezca un enorme laberinto, Jesucristo sigue siendo el camino, la verdad y la vida. El mensaje no es de temor. Como nuestro concierto próximo dice, porque Él vive, no temeré. Nuestra confianza absoluta está no en los poderes y catástrofes que suceden a nuestro alrededor, sino en el Señor de la historia. Y es por eso que somos llamados a una fidelidad hasta las últimas consecuencias. Y lo último, no sé cómo vaya con el tiempo,
Pero si me dedico a explicarles trompeta por trompeta, amados hermanos, el aliento se me acaba. Así que vámonos rápido con estos textos, y lo último que enseña este texto es que en medio de todas las catástrofes y en medio de todas las dificultades que el mundo puede vivir, aún hay tiempo de arrepentirse. Aún hay tiempo de buscar al Señor. Lewis decía en un libro que se llama El problema del dolor: Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestras conciencias, pero nos grita en nuestros dolores. ¿Podríamos decir hoy, toca la trompeta en nuestros dolores? Cuando nosotros revisamos trompeta por trompeta, lo que encontramos es una secuencia pedagógica, pero además una secuencia de paciencia. Las tragedias cósmicas, hermanos, deberían hacernos que nuestro corazón se ponga delante del Señor y examinar nuestra vida delante de Él. Lo dijimos aquí y lo hemos dicho en muchos lugares. Tal pareciera que la pandemia nos haría mejores. Y lo que observamos es que el ser humano simplemente se adapta, se acomoda y vuelve a ser el mismo pecador. Hay muchas familias, hermanos, que en este tiempo están viviendo tragedias. Pero nosotros lo hemos estado viendo, sabemos de ellas. Es probable que incluso en tu familia la tragedia se haya cernido. Y todo esto que acontece a nuestro alrededor, aún esta pandemia, es un consejo vibrante en nuestros oídos. Reflexiona sobre tu rebeldía. Vuelve a tu Señor. Arrepiéntete. Pero en medio de estas tragedias y otras tragedias, lo único que se le ocurre a la mente humana es preguntarse: ¿y dónde estaba Dios cuando esto estaba pasando? Pero se nos olvida preguntar: ¿qué quiere decirme Dios con esto que está pasando? ¿Es posible que esta tu pregunta de dónde estaba Dios mientras todo esto acontecía sea válida? Pero nunca has considerado seriamente la pregunta de qué te dice Dios en medio de esta circunstancia. Lo cierto es que en medio de esta circunstancia vivimos sordos ante las trompetas. Y por eso nos recuerda Apocalipsis: el que tiene oídos para oír, que oiga. Se trata, según Apocalipsis, no solo de arrepentirse, porque miren lo que dice los últimos versículos del capítulo 9. Dice el texto, versículos 20 y 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, y las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Lo que el texto está revelando es que ni aun así se arrepintieron. Piensa, si vives en la Ciudad de México, en el último terremoto que te tocó vivir. Piensa en la gente y recuerda a la gente que estaba a tu alrededor. Cuando empieza el terremoto, segundos antes se escucha la alerta sísmica y la gente empieza a sentir pánico y empieza a sentirse estresada. Hay gente que dice: este edificio ha pasado por muchos terremotos y ha sobrevivido. Y parece que presenta una seguridad, pero una seguridad que si tuviéramos la posibilidad de leer sus mentes y escuchar sus corazones, lo que encontramos es temor. Y muchos incluso elevan plegarias. Pero una vez que pasa el terremoto y que se toman el día porque hubo terremoto, ¿qué es lo que sucede con la gente? Lo que dice el texto es: a pesar de que las trompetas se tocan, a pesar de que vienen las plagas, no se arrepintieron. ¿No te parece que es muy parecido a lo que pasa en Egipto?
Viene la última plaga, deciden que dejan ir al pueblo y cuando lo ven lejos, dicen, no se va. Por supuesto que voy por ellos. Y es un pueblo que no se arrepiente, a pesar de las circunstancias. En México tenemos un dicho, ¿no? Ven la tempestad y no se hincan. El género humano tenemos la enorme dificultad que aunque estos hechos relatados en el capítulo 8 y 9 de Apocalipsis sucedieran literalmente, nuestro corazón no se arrepentiría. Estamos prácticamente en el mes de la Reforma y siempre hablamos de las olas en la Reforma, pero también hay otros textos como las 95 tesis. Y en las 95 tesis, Lutero, en su primera tesis, lo que maneja es que el arrepentimiento debería ser un estilo de vida. Ya desde entonces se veía que el arrepentimiento no solo se trataba de sentirse mal, se trataba de cambiar de dirección y mucho más que solo cambiar de dirección, guardar una sana distancia con Dios. El verdadero arrepentimiento promueve en los seres humanos una cercanía con Dios. No esta distancia que hoy estamos manejando en la cual tenemos que tomar un 80 de todos aquellos que nos rodean, sino una sana distancia con Dios que tiene que ver con cada vez más cerca de Él. Que su luz nos alumbre, que su agua nos hidrate, que su camino nos muestre nuestro camino. Si hay algo relevante en estos capítulos, es que en medio del desierto en el que vives, Dios no quiere tu amargura, Dios no quiere que te pierdas. Dios lo que desea es que todos procedamos al arrepentimiento y que vivamos permanentemente en su trono. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga.